Nuevamente, buenas noches. Muchas gracias por tomarse un momento de la jornada para este espectacular tema que tendremos el día de hoy. Rápidamente comentarles, desde Perú venimos promoviendo y fomentando buenas prácticas. Yo creo que la charla que tendremos va a ser parte fundamental de estos objetivos que tiene Perú. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde venimos conectando con muchas personas a través de nuestras comunidades. Tenemos una revista digital con contenido muy enriquecedor, una directiva que está logrando llegar a más organizaciones, a más personas, y poder así generar mayor contenido de gestión humana. También queremos potenciar a nuestras empresas socias en sus negocios, ¿no? Con diversos beneficios que tiene tanto la empresa socia como el socio independiente. Invitarlos a que nos escriban también para saber qué otros temas y qué personas, speaker, les gustaría que participen también. Así que quiero comentarles, hoy día tenemos a Verónica Valderrama. Verónica es psicóloga de la UNIFE, con un diplomado en alta gestión de administración y recursos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y un diplomado en gestión ejecutiva de las universidades de Chicago Booth y el IES España. También es coach integral de la Escuela Peruana de Coaching, con especialización en liderazgo estratégico por la Universidad de Oxford y en inteligencia emocional por la Universidad de Harvard. Fue figura en el top ranking de líderes de recursos humanos y comunicación interna de Latinoamérica, que fue elaborado por GoIntegro, y en el top Ejecutiva Digital Perú, elaborado por Café Taipá. Presidenta de Guayme, vicepresidenta de Perú, socia de WIM, actualmente vicepresidenta de Recursos Humanos en Goldfields, y hasta hace poco fue condecorada por el presidente de la República. Así que, Vero, felicitaciones, muchas gracias por llevar este espacio, para moderar este espacio en donde abordaremos el tema cómo gestionar la inteligencia emocional en entrevistas retadoras. Atentos todos. Para aquellos que quieran eh, dejar alguna pregunta o consulta, pueden hacerlo a través de la opción Q&A, ¿no? Algunos levantan la mano por ahí, no está habilitado los micros, así que pueden dejar por escrito. Y si la pregunta va dirigida a Liz, a Mili o a Vero, indicarlo también para poder direccionar mejor la pregunta. Muchas gracias, los dejo con este excelente panel. Y quería mencionarles también, estaba como panelista Karim del Águila, también directora de Aperú, pero le queremos transmitir las excusas de parte de Karim. No ha podido por temas personales, familiares, así que les hacemos extensiva a todos los asistentes las excusas de Karim. Vero, te dejo con el espacio, así que muchos éxitos y gracias también nuevamente a todos. Gracias, David, por la presentación. Gracias a Perú por permitirnos estar con todos ustedes esta noche. Para mí es un gusto poder estar como moderadora y de alguna manera también un poco participar del panel. Tan interesante el tema como lo es gestionar la inteligencia emocional, sobre todo frente a las entrevistas que a veces la gente puede tener para un nuevo puesto de trabajo y generalmente nos da muchos nervios, mucha tensión, mucha preocupación. Tenemos hoy día la presentación de una persona muy especial, de una eh, excelente profesional que nos visita desde México, y gracias a la conexión la podemos tener aquí en vivo y en directo. Ella es Liz Escalante, es una apasionada del desarrollo humano en las organizaciones. Ella ha estado cerca de 24 años administrando talento en muchas empresas y ahora es una emprendedora dedicada a diseñar modelos de competencias que permitan a las empresas lograr sus objetivos estratégicos. Es socióloga de profesión y con una maestría en desarrollo organizacional.
Liz además ha sido reconocida como ejecutiva influyente para directivos y gerentes en México en la plataforma de LinkedIn en este 2020, y además ha sido seleccionada como Top Voice 2019 en Latinoamérica, debido a su constante dedicación en publicaciones de temas relacionados al coaching, marca personal y modelos de competencia, y a la atención que ella brinda a todos sus seguidores. A través de su firma ha logrado resultados positivos en más de 30 organizaciones que han confiado sus modelos de competencias y mandos medios en sus manos. Hoy Liz nos va a hacer una presentación y a partir de eso vamos a generar las preguntas y la conversación el día de hoy. Pero quisiera también presentar a Milagro Segarra. Mili nos acompaña aquí esta noche. Ella es ingeniero industrial con una maestría en administración de empresas y candidata al máster de responsabilidad social corporativa y liderazgo sostenible. Que además sé que ya terminaste, Mili, y que te has graduado con honores. Así que felicitaciones por eso. Además, docente y expositora internacional, presidenta de la Comunidad de Empleabilidad de Perú, miembro de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, DCH, líder de talento y cultura de Women CEO, socia de Guayme, miembro de L+1, Organización de Líderes Impulsando un Desarrollo Sostenible, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, y se encuentra además en el Top 10 de Perú, que engloba a los top 100 de Latinoamérica y los HR Influencers del 2020, según GoIntegro. Tiene amplia experiencia en recursos humanos en distintas multinacionales. Mili ha trabajado en el grupo Altas Cumbres, donde fue gerente corporativa de recursos humanos para toda Latinoamérica. Ha trabajado en el grupo de LOSI, donde fue gerente corporativo de recursos humanos, y del call center para todas sus franquicias, así como Pricewaterhouse, donde fue directora de capital humano y responsabilidad social corporativa. Actualmente es directora regional de recursos humanos para Sudamérica en Herbalife. Bueno, para mí es un placer y un honor poder compartir esta noche con mis dos compañeras, dos amigas, y te dejo, Liz, con el público que hoy nos acompaña para que nos cuentes sobre tu presentación y sobre la importancia de la inteligencia emocional en las entrevistas retadoras. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Mili. Gracias a todos, RH Perú. La verdad es que muchas gracias, me da muchísimo gusto estar acompañándolos. Y bueno, pues vamos a estar trabajando justamente con una competencia muy importante para las organizaciones, y es la competencia de inteligencia emocional. Esta es una de las competencias más difíciles de desarrollar en los seres humanos. Si tuviéramos esta competencia no habría tantos problemas en las empresas. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, pues, ¿cómo es o qué es la inteligencia emocional? Es el uso inteligente de las emociones. Luego me dicen, oye, pues entonces no me tengo que enojar. Las emociones humanas son emociones, y justo son humanas, porque todos los seres humanos las tenemos. El tema es cómo canalizar de manera positiva las emociones para lograr justamente que las personas, ¿vale?, canalicen esa emoción, la puedan obviamente entender y por supuesto lograr transmitir de forma efectiva. Las emociones no son malas, y les puedo decir que enojarse se vale también, porque llegará algunos momentos en la vida profesional o en la vida personal que nosotros nos vamos a enfrentar justamente a este tipo de situaciones. Eso es muy normal. El tema está en cómo las canalizamos de forma inteligente. En el siglo pasado, el IQ, quien recuerde lo que es el IQ, muchos colegas están en recursos humanos, ahí escríbanlo en el chat. ¿Qué es el IQ, muchachos? ¿Quién me dice qué es el IQ? Para que vayamos siendo interactivos y no se queden dormidos. ¿Qué es el IQ? ¿Vale? ¿Y cómo se mide? Actualmente tenemos un sinnúmero de herramientas para medirlo, ¿no? Uno todavía, los que son de mi generación, que es generación X, teníamos pues todavía nuestras tablitas para estar evaluando la parte psicométrica de los candidatos. Hoy ya todo está a nivel tecnológico súper avanzado, pero estarán de acuerdo conmigo que el IQ era algo que medíamos constantemente. Y me refiero al siglo pasado porque hace apenas unos 20 años dejamos el siglo pasado, y hoy en la parte de IQ pues, se ha vuelto un referente alternativo, ¿sí? Porque no falta pues la teoría de las 8 inteligencias de Gartner, ¿no? O tenemos por ahí los 6 sombreros para pensar de Bono. Y también entonces vamos a hablar de Goleman, que es la persona que desarrolló el concepto de inteligencia emocional. ¿Vale? Entonces, ¿realmente qué tanto pesa la inteligencia emocional en un candidato? Imagínense entonces lo que significa para un reclutador ver un candidato enojado o emocionado o demasiado deprimido. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema para la empleabilidad, muchachos?
Entonces, para quien me dijo que es IQ, que aquí me gusta estar interactuando, la verdad es que no me gusta que la gente se duerma, ¿qué creamos que era IQ? Dice Elizabeth Terán, es el coeficiente intelectual. Exactamente, Elizabeth, muy bien. El IQ en el siglo pasado pesaba muchísimo, ¿no? Era pues la herramienta que utilizábamos justamente pues, para medir la inteligencia de las personas. Y ustedes creen y díganmelo por favor en el chat, ¿qué es la única forma de medir la inteligencia de los seres humanos? ¿O qué es más importante hoy para medir a los seres humanos? No, claro que no, muy bien esto, claro que no. Hoy la inteligencia emocional es un factor fundamental que ayuda a las instituciones a saber si esa persona es la adecuada y verdaderamente se va a colocar en el puesto adecuado con las funciones adecuadas. En el tema de inteligencia, digamos, de IQ, de inteligencia como tal, de la parte cognitiva, la parte de conocimiento, muy importante saber que por supuesto tenemos que tener personas con cierta experiencia y tenemos que tener personas con cierto conocimiento para poder llevar a cabo de manera funcional, ¿no?, el puesto que estamos buscando. Pero si la persona, a pesar de tener una inteligencia superior, vamos a pensar, no sé, en México así es el estándar, pero no sé cómo es en Perú, pero vamos a suponer que el estándar fuera de 132, ¿vale? Y está por encima del promedio, que más o menos anda entre 110 y 115, ¿sí? En promedio de inteligencia intelectual. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, imagínate que esta persona sale por encima del estándar. Es una persona totalmente, técnicamente hablando, es perfecta. Tiene experiencia, la maestría, se ha preparado, es una persona altamente efectiva, orientada a resultados, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que tiene un problema muy serio porque varias corporaciones lo han desvinculado. Y lo han desvinculado porque la persona probablemente no está manejando su inteligencia emocional de manera adecuada. ¿Vale? Entonces muchas organizaciones se han deshecho de él porque dicen que entra por experiencia y sale por actitud, y esta persona a lo mejor está volviendo a tener una siguiente oportunidad para poderse emplear. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué tanto va a pesar la inteligencia emocional en manejarse en una entrevista? Y lo vamos a poner con varios ejemplos adelante, ¿vale? Entonces, es muy importante la inteligencia emocional porque verdaderamente va a ser aquella que nos va a ayudar a sí cumplir con la parte funcional, pero también nos va a ayudar a cumplir con ese rol que espera la organización. ¿Saben cuántos millones de dólares gastan las empresas al año en tratar de cambiar la conducta de las personas en temas de inteligencia emocional? Hombre, muchachos, por eso mi negocio le va bien, porque si no, pues todo mundo estaría perfecto, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras emociones? Vamos a hablar de las emociones básicas, ¿vale? De acuerdo a ¿quién vio la película de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la de Disney? ¿Quién se acuerda? Inteligentemente, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuáles eran las inteligencias básicas? A ver, díganmelas. Aquí nos falta desagrado, son dos, ¿no? Divididas en dos, que de hecho son dos maneras de presentarlo. Lo vamos a poner como desagrado, pero en realidad, pues, es asco y desprecio, ¿no? Pero se oye muy feo para los niños. Entonces, estas emociones básicas, que es la tristeza, la alegría, la furia, el temor y el desagrado o desprecio y asco, son pues básicamente emociones humanas, muchachos. Y esto se nota cuando uno es experto en microexpresiones o lenguaje no verbal, se nota pues de manera muy explícita. ¿Y eso tú crees que un reclutador no lo está viendo en una entrevista? Déjame decirte que ahora la gente que se dedica a seleccionar talento está mucho más preparada que en mis años mozos, ¿eh? Entonces, imagínate si este tipo de emociones, al mostrarlas en una entrevista, pues serán evidentes. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿No eres tú suficientemente capaz de entender si una persona está con desagrado sobre alguna cosa? ¿Cierto o falso? ¿Quién me lo dice? A ver en el chat. ¿Quién está participando? Intensamente, exactamente. Muy bien, Valeria, tú sí viste la película. Muy bien. Entonces, Gabriela Manríquez, piénsalo. Tú estás entrevistando a una persona. Algunas cosas del propio proceso, ¿sale? De la entrevista no le gustan, o algunas condiciones que le estás planteando no le gustan, ¿no? ¿Tú no te darías cuenta como reclutador? Aún no sabiendo del lenguaje no verbal, ¿eh? Aún no sabiendo del lenguaje no verbal y de microexpresiones. Claro que sí. María Rosario dice, por supuesto. Claro que sí. Entonces, si yo me voy a postular a una vacante,
¿cuál sería la mejor postura que tengo que tener en una entrevista de trabajo, muchachos? Pues manejar de manera equilibrada mis emociones. No significa, de acuerdo a Goleman, que no las tengas. Significa que las manejes con bastante equilibrio. No significa que si vas manejando en tu auto y se mete un coche, se te cierra un coche, ¿no? Como decimos en México, se mete el coche. No te enfades, no te enojes. Por supuesto que te vas a mostrar enfadoso, enojado. Pero una cosa es que te enojes y otra cosa es que pases del enojo a la furia. ¿Sí? Exactamente eso es parte de lo que queremos mostrarte, porque es importante que aquellas emociones que vas a mostrar dentro de una entrevista de trabajo vayan equilibradas. No es necesario decir, pues que todos los seres humanos tenemos derecho a sentirnos como queramos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos tenemos derecho a sentirnos bien o mal. Todos. Hay un día malo, yo le digo a mis hijos, estás enfadoso, vete a tu cuarto, agárrate a topes o con la pared, pero no te enojes con nosotros, pues al final es tu responsabilidad, tus emociones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que los seres humanos vamos a mostrar emociones todo el tiempo. El tema importante de los seres humanos es poderlo canalizar de manera inteligente. A eso se refiere la inteligencia emocional. No dice no te enojes, no dice no seas alegre, no dice no sientas desprecio. Dice identifícalos, siente lo que sientes, explícate a ti mismo qué te estás sintiendo, que es esta parte de autocontrol, que habla de 5 elementos de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, ¿se acuerdan? 3 son de persona y 2 tienen que ver con las relaciones humanas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sí puedes molestarte. Y de hecho te traigo algunos ejemplos customizados a una entrevista de trabajo o a las situaciones que se presentan en una entrevista de trabajo. Lo hablo tanto para el candidato como para el reclutador, ¿eh? O sea, es las dos formas, porque los dos tenemos la misma responsabilidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, vamos entonces a ver las situaciones de trabajo, las situaciones de las entrevistas. El reclutador te atendió casi 1 hora después de tu cita. ¿Cómo te sientes? A ver, díganme, ¿cómo se sentiría? Están esperando 1 hora al reclutador, 1 hora. Y no está normalmente, pues tú lo ves pasar, piensas que te van a entrevistar y lo ves pasar, pero no llega nunca a la entrevista. Con ganas de irme, estoy fastidiada, desinteresada, incómoda, falta de respeto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya te está hablando de lo que va a ser la organización en su momento, ¿estás de acuerdo? Le llamaremos experiencia de empleabilidad, experiencia de empleo. Como toda la vida, experiencia de compra, todo ya es experiencia del usuario, bueno, pues la experiencia de esta situación dentro de la empresa. Pero, ¿tú crees que tienes la opción de ponerte alocado, de enojarte, de mostrarte hostil con el reclutador? Es la primera impresión de la empresa, por supuesto. Entonces, en este sentido, yo te voy a hacer 3 preguntas. ¿Qué emoción sientes? Ahora, vamos a identificarlas porque no importa qué emoción sientas si no sabes de dónde viene. ¿Dónde te duele cuando estás enfadoso? Cuando te enojas, cuando sientes enojo, ira. ¿Dónde te duele? Hay gente que le duele un brazo, ¿eh? Hay gente que le duele la panza, ¿no? El estómago, la garganta, un brazo. ¡Ah, me duele el brazo! ¿No? ¿Por qué? Pues porque ahí sentimos esta somatización, ¿sí? De ese enojo, de esa frustración, de esa ira. ¿Y cómo debes demostrarte ante el reclutador? ¿Cómo lo tienes que regular? Primero lo tienes que identificar. La inteligencia emocional, dice Goleman, es la autoconciencia, entender cómo me siento, entender lo que está pasando. Y después tomar eso y regular, ¿sí? No se está diciendo que tú como ser humano no sientas esa emoción. Lo que te está diciendo es, sí, asúmela, sé consciente, pero autorregúlate. Autorregúlate. Si todos los seres humanos hiciéramos eso, muchachos, no habría guerras. Porque entonces sería contenidas por una autorregulación madura, ¿cierto?
Ok, la entrevista no ha sido fácil. El entrevistador se ha mostrado inquisitivo y grosero. Hay así gente, ¿eh? En el gremio de recursos humanos, por supuesto que existe gente así. Y no porque sean malas personas. A lo mejor tuvieron un día muy complicado con su jefe y de verdaderamente les fue mal. Verdaderamente tienen un problema importante en casa o algo está sucediendo que nosotros no sabemos, ¿cierto? Si el reclutador se muestra así, ¿tú qué debes hacer? ¿Tú qué deberías de hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? Ya todo el mundo pensando, uy, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿me muestro así o me muestro así? ¿No? El reclutador es dueño de su emoción. Esa persona es la dueña de esas emociones. Pero tú, educadamente, te vas a mostrar tranquilo y en tu centro. Porque no porque haya situaciones desafiantes, pues hablábamos del desafío de una entrevista, nosotros nos vamos a salir y vamos a mostrarnos hostiles y molestos, porque hay candidatos que hasta muestran su hostilidad y su molestia. De hecho, oye, ¿por qué me atendiste una hora después? Qué falta de respeto de tu parte, de la empresa, qué mala experiencia, lo voy a subir a redes sociales. Y desafortunadamente, el reclutador a veces es esa persona que te va a dejar entrar o no a la corporación. Entonces, en ese sentido, muchachos, es muy importante entender que independientemente de cómo esté manejando las emociones el reclutador, nosotros tenemos que mostrar ese centro totalmente maduro y canalizado en forma positiva. Y no te estoy diciendo que no sientas el enojo, pero debes de ser lo suficientemente regulado para mantenerlo en equilibrio. ¿Sí? Te estoy poniendo cuestiones muy extremas, porque pues no es lo mismo pasar una entrevista donde generas altos niveles de empatía con tu reclutador que donde estás verdaderamente en un proceso desafiante, ¿vale? Tuviste una situación personal crítica, tú tuviste una situación personal crítica antes de la entrevista y llegas devastado a la entrevista. ¿Cómo tendrías que mostrarte? María Espinosa me encanta, dice, respira profundo y continúa con la entrevista. Totalmente, María. Totalmente. No lo hagas personal, ¿sí? Ok, entonces tuviste un día desafiante, feo, crítico, horrible. ¿Cómo debes de mostrarte? ¿Cómo tendrías que mostrarte? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Cómo lo tendrían que mostrarse? Mostrar nuestro profesionalismo. Al final, desafortunadamente, todos tenemos situaciones desafiantes. Por eso en un post, ¿no? Que muchas veces se suben a LinkedIn, muchas personas, dicen, oye, sé amable con la persona. Tú no sabes qué desafío está viviendo, ¿cierto? Tranquilos y seguros. Al final, desafortunadamente en este mundo tan complicado que nos dejó la pandemia, pues ahorita decirle que no a una entrevista, pues es catastrófico, ¿no? Porque ahorita hay pocos niveles de empleabilidad, hay pocas empresas reactivando su economía, reactivando a nivel mundial, no solo en Perú, en México también estamos en esa situación. Entonces tendríamos que mostrarnos tranquilos y tener que pasar esa entrevista con todo el autocontrol de nuestras emociones, ¿vale? Ok, otro tema de entrevistas. Haces empatía con el jefe directo, la persona a la que le vas a reportar, que resulta que ya te entrevistó el reclutador y también el jefe directo, ¿no? De la posición a la que vas. Pero con el reclutador que ha sido bastante grosero, ¿vale? Este chico que te ha reclutado desde el inicio, del que estamos hablando, ha sido incómodo, ha sido difícil, ha sido grosero, te dejó esperando una hora. ¿Cómo deberías mostrarte? Al final terminarás trabajando con tu jefe directo, ¿estás de acuerdo? El reclutador es parte de un proceso. Déjenme decirles que yo luego le digo al gremio de recursos humanos, seamos empáticos, señores, pero no empáticos sociales. Y les voy a decir por qué la empatía social. Yo creo que existen 3 tipos de empatía. La empatía social, la empatía emocional y la empatía solidaria. La empatía social es cuando es, ay, pobrecito, ay, qué mal, se te murió tu papá, ay, cuánto lo siento, de verdad. Esa es una empatía social, muchachos. No estás sintiendo nada. Es empatía social. La empatía emocional es verdaderamente sufrir por el sufrimiento de la persona. Verdaderamente sentir feo por lo que le está pasando,
De verdad sentir, híjole, si yo estuviera en ese lugar, híjole, qué fuerte, qué estragos más fuertes, ¿no? La empatía solidaria es aquella donde dices, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Necesitas tiempo? ¿Vas a ir con tu papá? ¿Necesitas apoyo? ¿Quieres que te ayudemos en algo? Esa es la empatía solidaria. Entonces, en ese sentido, muchachos, también hay que entender que no necesariamente vas a hacer empatía con todo el mundo. Por eso debes demostrarte tranquilo. Las situaciones desafiantes, híjole, muchachos, todos las tenemos todos los días. Aún las personas con mayor equilibrio en el mundo y con una situación financiera perfecta tienen situaciones desafiantes. Y lo importante, como dice Goleman, es entender que hay 3 procesos que son tuyos y 2 procesos que van a ser ese principio para relacionarte con otras personas. ¿Sí? Entonces, llegas tarde a la entrevista. Tuviste un percance automovilístico. ¿Cómo debes mostrarte en la entrevista? ¿Qué le dirías al reclutador? Porque también puedes tener una situación tú complicada. ¿Cómo te pones cuando tuviste un choque, no fue tu culpa, vas a llegar tarde a tu entrevista y es el empleo que te encanta y es el empleo que tú querías? ¿Qué tendrías que decirle al reclutador? ¿Qué dirías por llegar tarde y además con esta situación tan desafiante de haber chocado? ¿Qué piensas? Cuéntamelo. Si es pedir disculpas, buscar empatía de parte del reclutador, ¿sí? Así es. De hecho, aquí me encantó este comentario. ¿Quién lo hizo? A ver, espérenme. María Cecilia Méndez de la Cruz dice, hay reclutadores que no tienen tino o no saben cómo realizar las preguntas. Puedes tomar la situación con calma, pero ¿cómo podemos manejarlo si en ese caso somos postulantes? Miren, muchachos, les voy a decir una cosa. Todas las personas en la vida tenemos áreas de oportunidad y perdón con todo respeto para el gremio, nosotros en RH tenemos un sinnúmero de cosas que tenemos que trabajar. ¿Sí? Y de repente encontramos a gente de recursos humanos con una empatía totalmente social. No tienen empatía de ningún tipo más que social. ¿Están de acuerdo? Ya se los expliqué. Nosotros debemos mostrarnos con equilibrio, muchachos. La empatía la tenemos que tener con las áreas donde vamos a desempeñar nuestro rol funcional, que es nuestro jefe, los compañeros de trabajo, etc. En el proceso de reclutador va a ser la persona que al final del proceso va a terminar seleccionando. Entonces, no te muestres emocionado, no te muestres demasiado preocupado, demasiado tenso, o tienes que mostrar un autocontrol, porque aún en las peores situaciones, la persona que es madura inteligentemente es porque controla sus emociones en cualquier circunstancia. ¿Sí? Por eso, la importancia de entender cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando, ¿vale? En este sentido, entonces, es muy importante saber que nosotros, pues, vamos a pasar por estos filtros. No sé cuánta gente está buscando trabajo y no sé cuánta gente del gremio de RH estamos aquí. Yo soy del gremio y me tengo el derecho a decir lo que sea del gremio porque llevo 27 años de servicio. Porque llevo 27 años entrevistando, 27 años desafiando el talento. Entonces, en ese sentido, yo también, ¿saben qué? Cuando un reclutador está así, mire, estás tú en la entrevista y está en el teléfono. Obviamente, debes de tener un alto nivel de control sobre tus emociones. Porque si por alguna razón no logras esa empatía con esta persona, no vas a pasar al siguiente proceso. Esa es una realidad. Y perdón con todo respeto para el gremio, eso es una realidad. Entonces, por eso, tan importante manejo de las emociones, ¿vale? Dice Maruja Álvarez, creo que si estamos en la posición del reclutador, pues escuchar y darles tranquilidad. Empezaría dándole su tiempo para que pueda pasar esa dificultad y luego se enfoque en la entrevista. Miren, muchachos, les voy a decir una cosa, tienes toda la razón, Maruja. Un punto importante que yo quiero resaltar en este seminario web es la importancia de que el reclutador muestre un verdadero nivel de empatía emocional y empatía solidaria. Nosotros no sabemos qué está pasando la persona. No sabemos en qué proceso desafiante está la persona. De verdad, puede ser que la persona viene y se le acaba de morir su mamá de COVID, ahorita que ha pasado tantas estas situaciones. Y además dices, es que ese candidato venía como en otro rollo, como que venía en otra cosa. ¿Verdaderamente tú estarías presente al 100% si acabara de morir tu mamá
y además no vas a poder hacer el protocolo que generalmente hacemos en los países de Latinoamérica para despedir a nuestros muertos, ¿tú estarías bien? ¿Estarías contento? ¿Estarías tranquilo? Entonces, a lo que voy es tanto de un lado como del otro, muchachos. Yo exhorto a los candidatos como a los reclutadores a entender que todos pasamos desafíos. Imagínate que el reclutador está grosero o molesto porque acaba de darse cuenta que tuvo un problema gravísimo con su esposa o con su esposo y tiene una afectación verdaderamente profunda en sus hijos. Obviamente que su emoción está a flor de piel y eso lo va a mostrar en la entrevista. Pero aquí no estamos hablando de las emociones del otro. Estamos hablando de tus emociones, lo que significa que el que tiene que tener ese control eres tú. ¿Sí? Deja que las personas asuman su responsabilidad. La responsabilidad que tiene la emoción de la otra persona es su responsabilidad. Tú eres responsable de tu emoción y de cómo la vas a canalizar. ¿Estás de acuerdo? Dice, a ver, dice Lilian Vázquez, me encanta platicar con ustedes así en el chat porque verdaderamente sacamos lo importante de muchas cosas. ¿Estás de acuerdo? No digamos que las situaciones en las que el candidato es una persona con discapacidad. Una persona me comentó de una persona de recursos humanos que al ver al candidato que entraba en muletas le decía que le daba pena porque solo estaban entrevistando personas normales. Ay, Dios, sí, no hay cada compañero que dices, hay que educar a la gente, hay que educar a los compañeros, de verdad que sí. Además, les voy a decir una cosa, este tema de la inclusión ya está en todo el mundo, ¿eh? Podrían haberse hasta metido en un problema grave por este tema de inclusión. Imagínate que lo graba y lo sube a redes sociales. Se vuelve viral. No, hombre, esta persona ya estaría en la calle. Entonces, hay que tener cuidado. Nuestras emociones son nuestra responsabilidad. Y no importa, y les voy a decir como tal, no importa cómo se encuentre la otra persona con respecto a sus emociones. Lo importante es saber que nosotros tenemos que ser autocontrolados, conocernos, tener conciencia, regulados. ¿Sí? Porque eso nos permitirá mantener las relaciones con los otros individuos. Y esta parte es importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué características puede tener una persona totalmente inteligente? Gestiona adecuadamente sus emociones, se respeta y se hace respetar, ¿sí? Es más capacidad, siempre están más motivados, ¿verdad? Están más controlados, ¿no? Tolerancia a la frustración, de hecho, piensan que la adaptación al cambio es aprender cosas nuevas y generan como le llamo yo, de zona de control más amplia en lugar de que sea más chiquita. Disfruta más de la paz interior, se relaciona bien con las personas, pues claro, teniendo este equilibrio, pues cualquier persona encaja con ellos, ¿cierto? Controla sus impulsos y regula sus estados de humor, mayor capacidad de comunicación y toma decisiones más adecuadas porque están basadas en hechos y datos. Sombrero blanco, como diría Edward de Bono, ¿ok? Entonces, en este sentido, vamos a ver rápidamente para Daniel Goleman lo que son las inteligencias, bueno, la inteligencia emocional. De todos los seres vivos, el hombre es el único ser racional. Sin embargo, no faltan situaciones en las que el ser humano actúa arrebatado por sus emociones, sin que prácticamente su naturaleza racional haga algo para impedirlo, como cuando alguien se deja llevar por la ira o por un ataque de pánico. Esto es así porque cada uno de nosotros tiene dos mentes distintas, una racional y otra emocional, una que piensa y otra que siente. Funcionan de forma relativamente independiente, aunque están interrelacionadas. Con frecuencia, las dos mentes mantienen una adecuada coordinación, haciendo que los sentimientos condicionen y enriquezcan los pensamientos y a la inversa. Pero a veces no es así. Un estímulo con una fuerte carga emocional puede provocar una reacción que secuestre la mente racional y deje que las emociones guíen nuestra conducta. Estas reacciones emocionales pueden salvarnos la vida. Por ejemplo, cuando alguien, impulsado por la ira, se enfrenta con energía y violencia a un peligro o a un enemigo para salvar su integridad. O, llevado por miedo, huye para evitar un enfrentamiento con peores consecuencias. En algunos casos, ponerse a pensar y a analizar la cuestión en el momento del peligro podría significar la muerte. Pero las emociones también pueden llevar a comportamientos desproporcionados e indeseables, como un ataque de cólera que conduce a un homicidio, o al menos llevarnos a situaciones en las que nunca hubiéramos querido encontrarnos si lo pensáramos. Por ejemplo, tener una acalorada discusión con nuestro jefe y acabar insultándole y perdiendo el empleo. O hablando con nuestra pareja, decirle palabras hirientes, deteriorando así nuestra relación con ella.
El psicólogo Daniel Goleman observaba que los tests de coeficiente intelectual no eran capaces de predecir cómo le iría a una persona en sus actividades académicas, profesionales o personales. Muchas personas que poseen un coeficiente intelectual de 160 trabajan para personas cuyo coeficiente intelectual es de 100. También es un hecho que existen personas con un coeficiente alto, pero fracasan estrepitosamente en el terreno profesional y en el plano de las relaciones laborales y personales. Ser inteligente no basta para tener éxito en la vida. O más exactamente, no es suficiente con tener un buen coeficiente de la inteligencia que medían los tests, la inteligencia verbal y la lógico-matemática. En diversos estudios de largo plazo se había comprobado que el coeficiente intelectual representa solo un 20% de los factores que determinan el éxito. El 80% restante depende de otros factores, entre los cuales se halla la inteligencia emocional, de la que Goleman habla en su libro. La inteligencia emocional es la capacidad para conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener determinados fines. También es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales en uno mismo y en los demás. No se trata de ahogar las emociones, sino de dirigirlas y equilibrarlas. Por su parte, el coeficiente intelectual determina lo que sabe un ejecutivo y hasta puede permitirle entrar en una organización. Pero la inteligencia emocional determina lo que hará. También le permitirá crecer en esa organización y convertirse en líder. Tal como sucede con las matemáticas o la lectura, la vida emocional es algo que se puede dominar con mayor o menor pericia. La inteligencia emocional se puede y se debe desarrollar. Podemos desarrollar esta capacidad enfocándonos en 5 cualidades principales. Conciencia de uno mismo. Aprende a reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Controlar las emociones. Si aprendemos a reconocer las propias emociones, a partir de allí podremos controlarlas y podremos modificar los estados de ánimo desfavorables. Por ejemplo, si somos conscientes de nuestro mal humor, podremos tratar de evitar que nos lleve a conductas indeseables, como hablarle a alguien a gritos o con palabras poco respetuosas. Si somos conscientes de que estamos enfadados o de que padecemos cierta ansiedad o estamos deprimidos, podremos decidir hacer algo al respecto para que nuestro estado de ánimo no nos domine. Y podremos hacer mucho. Podemos interpretar la situación de una manera más positiva, fijándonos en lo que de verdad hay de bueno en una situación concreta y considerar las cosas desde otro ángulo. Podemos también distanciarnos de la situación que nos causa ese estado de ánimo y buscar un espacio y un rato para estar con nosotros mismos y obtener serenidad, sin llegar al aislamiento prolongado. Otro buen recurso es buscar una distracción. Tratar de hacer una cosa que nos haga olvidarnos de aquello que nos provoca ese enfado, o ansiedad o ánimo bajo. A veces es suficiente con cambiar de escenario y salir a dar un paseo a pie. Otra opción interesante son las técnicas de relajación, la respiración profunda o la meditación, que pueden ayudarnos con algo de práctica regular. Motivación. ¿Qué distingue a un trabajador sobresaliente de otro mediano? Si comparamos a 2 personas con capacidades innatas equivalentes, una de las cuales se encuentra en lo más alto de su carrera, mientras que la otra se codea con la masa en un nivel de mediocridad, veremos que la principal diferencia se encuentra en aspectos emocionales, como el entusiasmo y la perseverancia. Estos aspectos están ligados a la motivación. Las personas estamos capacitadas para automotivarnos, es decir, para inducirnos a nosotros mismos emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Podemos desarrollar nuestras capacidades, ponerlas a prueba y mejorarlas para tener una mayor confianza. Disfrutar también de lo que hacemos, alimentando el entusiasmo por nuestro trabajo y tratar de mirar las cosas desde un punto de vista más positivo, fomentando el optimismo. Todo esto nos ayudará a motivarnos y a ser persistentes en nuestros objetivos, a pesar de los vaivenes de nuestro estado de ánimo. Controlar los impulsos. En los años 60 se llevó a cabo una investigación en la Universidad de Stanford conocida como el test de las golosinas. Se reunió a un grupo de niños de 4 años. Delante de cada uno de ellos se colocó una golosina. A los niños se les explicó que podían comérsela inmediatamente, pero si esperaban 20 minutos para hacerlo, entonces conseguirían 2 golosinas. Algunos niños se comieron inmediatamente la golosina, mientras otros esperaron los 20 minutos para obtener su recompensa. 12 años después, al hacer un seguimiento de los niños que habían participado en el estudio, se demostró que los niños que habían logrado controlar el impulso de comerse inmediatamente la golosina eran más competentes socialmente, más emprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de la vida. Podremos aprender a controlar los impulsos si somos conscientes de cómo reaccionamos en las diversas situaciones de la vida. De esta forma podremos aplazar o reconducir nuestros impulsos de forma más beneficiosa.
Por ejemplo, resistiendo a tomar dulces cuando no nos conviene y los tenemos delante. O reaccionar con un enfado en una negociación. Sociabilidad. Podemos desarrollar la habilidad de interpretar las señales emocionales de los demás. Cuanto más hábiles seamos en esto, mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. Un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su materia y poseer además un alto coeficiente intelectual, pero si no sabe relacionarse con los demás o simplemente tener amigos, sus posibilidades de éxito se verán muy reducidas. Y al revés, si esa persona desarrolla su inteligencia emocional y aplica sus habilidades, podrá situarse de forma favorable en muy diversos campos de la vida, desde las relaciones personales o familiares y el noviazgo, hasta comprender las reglas no escritas que determinan el éxito en un ámbito profesional concreto. La inteligencia emocional no es un parámetro fijado desde el nacimiento. Tú también puedes desarrollarla si cultivas las habilidades y recursos adecuados. Ok, entonces muchachos, la inteligencia emocional está basada en 5 factores, 3 son personales y 2 sociales. Los primeros 3 regulan todo, la autoconciencia, la pues, como contención ay, se me fue la palabra, la autorregulación, la autoconciencia y la motivación o automotivación. Y la segunda son 2 procesos humanos que tienen que ver con la conciencia de las otras personas, de la parte social. El reclutador puede tener el problema que ustedes gusten y manden. Y nosotros también venimos con problemas o desafíos de casa. El tema está en que verdaderamente la inteligencia emocional se va a ver desde el inicio. Un reclutador bien experimentado puede hasta provocar este tipo de assessment center controlados y ponerte en esta situación reto, en esta situación desafiante, para ver cómo reaccionas. Eso también habla de la persona. Entonces, en este sentido, la inteligencia emocional es una forma de regular nuestras emociones con esta autoconciencia, pero sobre todo mostrándonos con esta madurez y estar en nuestro centro que permita relacionarnos de forma efectiva con los individuos, no solo con el reclutador, sino con todos los desafíos que vamos a tener. La verdad es que la inteligencia emocional, como dicen, no es de nacimiento, se puede desarrollar. Porque un punto bien importante es que está basada en hábitos, muchachos. Si nosotros vamos cambiando y transformando nuestros hábitos, seguramente nuestra inteligencia emocional se regulará y viviremos bajo estándares más equilibrados, ¿vale? Y ahorita te respondo, Héctor, con respecto al contrato, para que no nos salgamos del tema, pero ahorita lo vemos. Vale, las emociones son reacciones fisiológicas que experimentamos ante determinadas circunstancias y nos permiten adaptarnos al entorno. Comprender su origen te ayudará a responder correctamente ante situaciones adversas. Pero lo importante de entender nuestras emociones es entender que estas, reguladas de forma positiva, nos harán ganadores, nos harán personas maduras y conscientes que podemos enfrentar todos los desafíos de la vida, porque entendamos que aún teniendo mucho dinero, ¿vale? La gente se enfrenta a desafíos en su vida, en toda su vida, ¿vale? Entonces el manejo de nuestras emociones es una competencia clave, porque esta va a ser aquella que nos ayudará a entrar por la puerta grande en una organización y despedirnos en todo caso que nosotros querramos, pero jamás salir de la empresa por temas de actitud. Entonces, en este sentido, la inteligencia emocional en el trabajo, como en cualquier relación humana, va a ser el pilar que nos va a nosotros a mantener justamente en este camino inteligente, en esta forma de lograr nuestras metas. Y un punto bien importante, la inteligencia emocional nos ayuda a regularnos tanto que la adaptación al cambio es más fácil. La inteligencia emocional detona otras competencias que nos van a ayudar a ser personas más equilibradas. Yo nunca hablo de felicidad y te voy a decir por qué, porque es una decisión personal. La felicidad te la puede dar correr un maratón, que es bastante sufrido. Yo sufrí, pero lo corrí. O, pues, comprarte un disco nuevo o comprarte un teléfono. Esto es una decisión personal. Lo que sí te puedo decir que lo que buscamos los seres humanos en la vida es, y yo lo vi en un video tan interesante del manejo de la felicidad. Decía una persona a la que entrevistaron en estas son conferencias bueno, esto fue en la Ciudad de México, en MX, decía la señora, una persona muy inteligente, decía, a mí no me interesa tener hijas felices, a mí no me interesa pensar que mis hijas van a ser eternamente felices, porque lo que busco en ellas es la regulación también de la felicidad, porque teniendo equilibrio en las emociones pueden tener equilibrio en todo. Lo mismo con tus relaciones, desde el reclutador hasta tu jefe directo. No te lo tomes personal. A veces la gente enfrentamos temas desafiantes que nosotros no sabemos. Creo que es momento de que tú te autorregules y manejes de manera más inteligente tus relaciones sociales.
¿vale? Muchísimas gracias a todos, espero que les sirva la información. La verdad es que la inteligencia emocional es una competencia maravillosa que te puede ayudar a ti a ser verdaderamente un triunfador. Muchas gracias, Liz. Muy interesante la presentación. La verdad que nos hace reflexionar a todos, incluso las personas que manejamos el tema de inteligencia emocional, con los casos y con los ejemplos que nos has dado. Creo que es la mejor manera de entenderlo y de comprenderlo, ¿no? He visto bastante participación del público, lo cual también lo hace mucho más dinámico y este intercambio de prácticas es valiosísimo. Me gustaría un poco preguntarle primero a Mili si le gustaría agregar algo sobre el manejo de las emociones en una entrevista de trabajo. A ver, Vero, yo primero que nada agradecerle a Liz por aceptar la invitación de estar aquí y felicitarla por la excelente ponencia. Rápidamente, algunos lugares que logré ver, saludar a las personas que se conectan desde Ecuador, Honduras y Argentina, y también desde el norte del Perú, desde Chimbote. A ver, tenemos un tiempo limitado, pero sí me gustaría poner una cerecita al rico pastel que nos ha dejado Liz sobre inteligencia emocional. Y me gustaría compartir solamente un concepto que me parece muy interesante, porque hoy en día veo, de Ayacucho también, qué bueno, porque hoy en día veo que muchas personas que están en búsqueda de trabajo, como es lógico, están buscando ayuda también de coach de empleabilidad, gente que los soporte o los apoye. Y solo agregaría una cereza que me parece muy importante. Si nosotros queremos seguir mejorando, más allá que uno siempre tiene que mantener el respeto y obviamente hacer que a uno también lo respeten, yo creo que la mejor forma de capitalizar cada una de las entrevistas que tengamos de trabajo hasta encontrar eso que queremos, porque además siempre vamos a estar en esa búsqueda, es no dejar de recordar cuál es el rol que queremos asumir. Porque si, como decía muy bien Liz, gran parte de la inteligencia emocional son estos hábitos que tenemos que tomar. Y si saliendo de una entrevista nos vamos siempre con qué fue lo malo que me hizo el entrevistador, pobre yo, mire que me trató, me hizo esperar, y veo que muchas personas que hoy están ayudando a la búsqueda del trabajo están tal vez con buena intención, pero optando la actitud de sí, qué mal reclutador, cómo te hice esa pregunta y qué sé yo, tomando los términos de mi querida amiga Liz, no por defender al gremio, o sea, el problema es si ellos no utilizan la inteligencia emocional correcta o no utilizan las palabras correctas, es el problema de ellos. Lo importante para nosotras aquí son ustedes que están detrás de la pantalla. Y la única forma de encontrar cada vez algo mejor y de ser cada vez mejores personas y profesionales es ver cómo desde el rol de responsable lo puedo hacer yo mejor. Cuando salgamos de una entrevista, después veamos qué pudo mejorar el reclutador, por qué me hizo sentir mal. No hay que tomarlo personal, lo decía Liz. Totalmente de acuerdo. Lo primero que tenemos que ver es qué tenemos que mejorar. Y mientras estemos con coach de empleabilidad que nos arropen de manera paternal o de manera maternal y seamos la víctima de una entrevista, no vamos a crecer. Y vamos a ser siempre la constante víctima, porque algún error van a cometer, ¿no? Ojalá los reclutadores tuvieran la talla que quisiéramos. Algunos lo hacen adrede, hacen entrevistas a presión. Pero yo solamente quería agregar, Benito, porque estamos contra el tiempo. No olviden que al salir de una entrevista, salgan como responsables, con lo bueno y lo malo que hicieron, porque todos decimos cosas buenas y siempre podemos mejorar en algo. Dejen para después, para el postre, para más tarde, para el café, lo que el reclutador pudo mejorar. Es la única manera de seguir avanzando hacia adelante. Gracias. Gracias, Mili. Bueno, además de las múltiples felicitaciones, Liz, que puedes leer tú también en el chat, todo el mundo está agradeciendo lo interesante de tu presentación. Hay un par de preguntas que me gustaría trasladarte. Marcos Alejos dice, en este contexto, las reuniones o entrevistas virtuales, ¿cómo influyen en el comportamiento de las emociones? Mira, es mucho menos cercano. Sí se ha generado ciertos sentimientos de falta de empatía, pero vuelve a caer el mismo concepto. Aún en digital,
Yo he visto gritarse gente en un seminario web, álgidas las emociones, o sea, es como si estuviéramos en presencial. En realidad, la única diferencia es que no puedes tocar, porque no eres, o sea, no está cercana a la persona, pero se maneja bajo el mismo contexto. Y de hecho, esta parte digital pareciera como que estamos protegidos, ¿no? Como que nos sentimos más a distancia. En realidad tenemos que mostrar un lenguaje, porque ojo, el lenguaje no verbal es el 60 y tantos por ciento del lenguaje real, ¿no? Igual hay que controlarse, hay que manejarse de manera muy inteligente y obviamente, pues la verdad te digo una cosa, yo creo que es momento también de destacarte. A lo mejor si tienes la oportunidad de hablar de tus competencias, es el momento de destacarte. A lo mejor en esta parte virtual tienes más oportunidad porque no perdiste mucho tiempo, a lo mejor en la llegada y en que saludas al reclutador, a lo mejor es más directo y puedes destacar algunas cosas. Yo creo que sí, el manejo de la inteligencia emocional dentro de la parte digital es muy parecida a la parte presencial, porque al final el reclutador igualmente te va a estar viendo y va a estar viendo tus gestos. Y además es mucho más claro porque el reclutador generalmente se fija en las manos, ¿no? La gente que generalmente, esto que le dicen proxemia, ¿no? Distancia, eso. Cuando estamos en la parte virtual se ve más el rostro. O sea, tu rostro es como la punto focal y entonces cualquier gesto de inteligencia no emocional puede ser más evidente. Entonces creo que es mucho más importante controlar esta parte de la gesticulación. Yo le digo como ser afables o poner poker face para no mostrar a lo mejor si muestro enfado, porque de hecho un reclutador que efectivamente ha estudiado y se ha preparado para una entrevista digital donde sepa del lenguaje no verbal o microexpresiones, se va a dar cuenta claramente lo que estás diciendo, aunque le digas que sí, si es no, se da cuenta, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es un tema muy importante. Gracias, Liz. Mili, una pregunta. Nos pregunta Cristian Tupac. En tu experiencia, ¿cómo fortalecemos la inteligencia emocional diariamente? ¿Qué podemos hacer para fortalecerla? Qué buena pregunta. Yo creo que la mejor forma de saber cómo estamos haciendo algo, la inteligencia emocional no es la excepción, es pedir feedback. También otra forma de medir es ver qué tan bien o airosos salimos de esos conflictos que hay en el día a día. Qué tanto los evadimos en lugar de tratar de resolverlos. Y por darte un ejemplo más, cuando hay algún canal de comunicación que se enturbia con alguien de la familia, alguien del trabajo, un compañero, un amigo, lo que fuera, ¿qué tanto tomas la decisión para desempolvar ese camino, ¿no? O ese canal? Son algunos pequeños tips. Bueno, el feedback siempre será el mejor espejo 360, pero en el día a día también ver qué tanto afrontamos conflictos, qué tanto los evadimos o no, y qué tanto podemos socializar con la gente, ¿no? Porque mucha gente dice, yo soy buenísima en inteligencia emocional porque me autoconozco, me autorregulo y todo. Sí, pero estás sola en tu casa y no sales. Bueno, ahora no puedes salir, pero no te comunicas con nadie, ¿no? Uno de los elementos también es la parte de sociabilizar, porque ahí es la puesta en escena de las habilidades. Espero haberte respondido de alguna manera. Gracias, Mili. Una pregunta, Liz. Mira, a mí me toca en lo personal estar con mucha gente joven y dar algunos webinars y compartir con ellos algunas dudas y dudas que tienen que les preocupan, ¿no? Y siempre sale esta pregunta, que es en una entrevista de trabajo, cuando te preguntan cuáles son tus debilidades u oportunidades de mejora, ¿qué es lo mejor de responder desde un punto de vista de inteligencia emocional? ¿Tú qué consejo les darías? ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que todos tenemos áreas de oportunidad. Todos hay cosas que sabemos que tenemos que trabajar. Ojalá todos tuviéramos el feedback que dice Mili, porque eso nos ayudaría verdaderamente a trabajar aquellas cosas que tenemos realmente que potenciar, ¿no? Que tenemos menos desarrolladas en las personas. No todos tenemos esa valiosa oportunidad de recibir feedback, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es ser totalmente honesto. El perfeccionismo no es porque la mayoría dice, es que soy demasiado perfeccionista, y eso pareciera como que es como lo clásico de las preguntas y respuestas clásicas de una entrevista. Eso no vale la pena. O sea, realmente si tú eres honesto, decir, tengo serios problemas con la administración del tiempo. O sea, siempre estoy corriendo, siempre llego tarde a todos lados.
La persona va a decir, ¿cómo se atreve a decirme eso si se supone que parte de las competencias que estoy buscando sería eso? Pero cuando uno es honesto, sinceramente, hay gente que dice, me gusta tu honestidad. ¿Y qué estás haciendo para trabajar con eso? No, pues estoy poniéndome un cronómetro y entonces tengo marcadas en mi agenda las actividades y entonces me suena una cosa que le puse al celular para que yo esté pendiente de cada actividad que tengo que realizar. No es las áreas de oportunidad que tengas, sino el trabajo que estás haciendo con ellas. Yo creo que un punto importante es di las áreas que tienes, que estás trabajando, pero automáticamente di el plan de acción. Que la gente vea que verdaderamente estás trabajando en tus competencias para mejorarlas. Las personas somos perfectibles, estamos en un proceso de desarrollo. Aún la persona más perfecta tiene áreas que trabajar, porque su soberbia lo hace entonces bajarse a otro nivel, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es lo que tú tienes que trabajar, pero ¿qué estás haciendo para lograr hacer ese cambio? Creo que es la parte más importante en una entrevista de trabajo, porque el reclutador verdaderamente ve, este chico está trabajando en esas áreas de oportunidad y eso significa que siempre va a estar moviéndose a una mejora continua. Y habla muy bien de ti. Gracias, Liz, me parece súper acertado lo que dices, ¿no? Porque efectivamente, en mi experiencia personal también he visto que la gente dice, soy muy perfeccionista, soy demasiado ordenada, soy demasiado. ¿No? Demasiado, y eso no es, o sea, las oportunidades mejoran, compartirlas, y como tú dices, mostrarlas con un plan de acción, es lo que hace que veamos que somos humanos, la otra persona es humana, todos tenemos oportunidades de mejora, y es interesante poderlo plantear en una entrevista, ¿no? Y yo siempre digo, en las entrevistas de trabajo debe ser una conversación más que un interrogatorio, y siempre debemos ir preparados, ¿no? A saber a qué empresa te estás presentando para poder también tú dialogar con el entrevistador y mostrar también estas áreas que tú tienes positivas y de desarrollo y que eres cuestionadora, que eres una persona que te gusta involucrarte con el tema, ¿no? Y así estás demostrando también la inteligencia emocional. Hay una pregunta, Mili, en tu experiencia, ¿cuánto debe durar una entrevista? ¿Hay un tiempo que tú tienes definido para una entrevista o de qué depende? Bueno, en realidad depende, ¿no? Por lo general puede durar 40 minutos, una hora. También depende mucho de cuántas entrevistas hay en el proceso, ¿no? Cuando uno a mayor cantidad de filtros, suelen ser más cortas las entrevistas porque por lo general se van dividiendo en el equipo. Primero filtrar, no sé, experiencia laboral, luego la parte de entrevistas por competencias, luego tal vez algo más técnico, pero un promedio puede ser 30, 40 minutos, ¿no? O una hora, dependiendo también del nivel de la posición. Probablemente cuando estamos empezando en la pirámide, en la base, son entrevistas más rápidas porque necesitamos criterio, no se explora tanta experiencia, pero de pronto para una posición directiva ya hay que explorar un poquito más, ¿no? De acuerdo. Gracias, Mili. Una pregunta para ti, Liz, nos la hace Víctor Galván. Él pregunta si el IQ tiene alguna relación en cómo reaccionamos ante las situaciones desafiantes. ¿El coeficiente intelectual tiene alguna relación? Fíjate que se creía que sí, ¿estás de acuerdo, Berito? Como hace 20 años, ¿no? En los humanos del siglo pasado. Y no necesariamente. No necesariamente. Una persona con alto nivel de coeficiente intelectual puede realizar un proceso funcional, me refiero a sus actividades, con maestría, ¿eh? Pero estarse peleando con todo el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que el IQ puede ser un elemento que sí te dice, yo le digo, a ver qué le suena, el disco duro que traemos, ¿no? Pero otra cosa es el procesador, es cómo reaccionamos ante el disco duro que traemos. Pues traer un discote dura y no hacer nada, ¿no? Con dormido todo el día, perdiendo el tiempo. No, es cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Entonces se requiere por supuesto, el coeficiente intelectual, pero también todas aquellas competencias que visten al coeficiente intelectual lo suficiente para que podamos nosotros tomar la mejor decisión de riesgo a largo plazo, visualizar un proceso, generar empatía con la gente, lograr que la gente me siga de manera natural como líder. Creo que el IQ fue muy socorrido antes en este siglo, porque casi todo el proceso era mecánico. Se creía que las personas eran justamente un recurso humano, era un recurso como un vaso, ¿no?
pues es una persona, pues es un vaso también, y porque se había industrializado. Recordemos pues que apenas en 1889 se crea por primera vez las corporaciones como General Electric, y empieza verdaderamente toda una transformación de la revolución industrial, ¿vale? Y todavía hasta los años, ¿qué será? Como todavía en 1995 se creía que entonces las personas eran como cosas, ¿no? Como cosas así que tocas y que mueves y que no tienen sentimientos, y despídelo y sácalo. Y entonces nos comportábamos con el IQ porque era como la base fundamental de esta parte industrial, ¿no? Que veníamos acostumbrados. Sin embargo, pues todos los estudios y todo lo que nos ha hecho modernizarnos como individuos, se ha dado cuenta que el IQ es parte de un proceso. Yo en una evaluación de un candidato yo le doy el 10%, el resto tiene que ver con sus competencias verdaderamente soft, porque son las más difíciles de desarrollar, esas las tenemos que traer desde niños y luego no las tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que más cuesta a las organizaciones. Es más fácil enseñarle a alguien a armar un motor que dirigir personas. Entonces, por eso, yo creo que solamente sería, para mí, representa un 10% de herramientas de un 100, ¿no? Que no lo dejo Totalmente de acuerdo. el disco duro, pero siempre pensemos en el procesador, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Yo, en la experiencia del último tiempo, definitivamente todo lo que es el conocimiento, las experiencias de aprendizaje, las prácticas, los trabajos por los que uno ha pasado van sumando, ¿no? Pero el multiplicador es la inteligencia emocional, lo que te hace encajar en las organizaciones, lo que te hace deseable para una organización, el poder compartir con los demás, trabajar en equipo, estar abierto a la diversidad, poder conectar realmente, tener un propósito y compartirlo. Definitivamente eso es lo que vale, ¿no? ¿De qué nos sirve el primero de la promoción en conocimientos y finalmente va a maltratar a la gente, no va a poder escuchar a su equipo, no va a poder co-crear, no va a poder negociar? Entonces se pierde todo ese valioso conocimiento cuando no tienes esas habilidades de inteligencia emocional, ¿no? Creo que finalmente, después de tantos años, como dices tú, las organizaciones estamos empezando a tomar conciencia de la importancia que tiene eso, porque lograr los objetivos que nos planteamos solamente se pueden hacer en un trabajo en equipo, con una comunicación eficiente, cercana, y hoy en día las empresas estamos aprendiendo a valorar muchísimo más eso, ¿no? Mili, en tu equipo de recursos humanos, ¿hay ciertas características especiales que tú buscas en tus reclutadores de talento? Ahora que estamos hablando del tema de inteligencia emocional. Sí, y creo que me ha enganchado con una de las preguntas que estoy viendo ahí de cómo mostrarse en las entrevistas telefónicas. Bueno, hoy más que nunca, una de las cosas que yo busco en mis reclutadoras es definitivamente capacidad de análisis, donde el análisis no es el numérico, sino, a ver, tenemos hoy el gran reto de codificar el lenguaje no verbal de la mitad del cuerpo hacia arriba. Antes podíamos observar a la persona al 100%, entonces hoy tenemos la mitad de la persona. Necesitamos gente muy aguda que pueda leer si levantó la ceja, si la sonrisa fue por cumplir, o sea, tenemos que codificar todo, ¿no? Entonces, por ponerlo en palabras simples para la audiencia, lo que yo busco es gente muy perceptiva, observadora, pero observadora de, ok, ¿qué significa el estarse agarrando el pelo a cada rato, el estar sentada desparramada, ¿no? Y respondiendo un poco a las preguntas y un poco enlazando a una que veo en el chat, busco también que las personas que estén reclutando, aparte de la capacidad de análisis, la empatía que hablaba Liz, que nunca se debe de perder, esa capacidad de observación que va a alimentar a la capacidad de análisis, también sea capaz de no solamente leer, sino de transmitir, ¿no? Porque ahora, así como tenemos que leer, también tiene que poder vender y transmitir la empresa, porque hoy ya no entra la persona a un edificio y se deslumbra por el superascensor, la superoficina. Hoy se tiene que deslumbrar por el cuadradito de X por X centímetros, y cada reclutador es en ese momento el embajador de la empresa, ¿no? Entonces, creo que empatía, capacidad de análisis, capacidad de observación, esa decodificación,
y definitivamente el manejo de la inteligencia emocional. No solamente para poder captar las emociones y controlar las mismas, sino también a veces poner un poquito de sal y pimienta a la entrevista con algunas situaciones de presión para ver cómo va a reaccionar la persona, porque también necesitamos gente con iniciativa, porque la vida en la compañía no va a ser a velocidad de velero, no va a ser todo tranquilo, va a haber turbulencias, tormentas, rayos, ya nos están entrenando también climatológicamente aquí en Perú, entonces es más o menos lo más importante, ¿no? Y ese 10% que decía Liz también, hay que tener un criterio, hay que tener una formación, ¿no? Es muy importante la inteligencia emocional, pero ese 10% también hay que cultivarlo y hay que formarlo, ¿no? De acuerdo, Mili, muchas gracias. Y ya para ir cerrando nuestro panel, me gustaría hacerte una última pregunta, Liz. Nos la hace Susi Loyola. Dice, para un puesto gerencial, en este marco de la inteligencia emocional, el entrevistador, ¿a qué competencias le da mayor énfasis? Ya he hablado mucho de las competencias de este post-COVID, ¿no? Yo creo que este tema, el primero, sí, inteligencia emocional, comunicación asertiva, yo creo que es un punto súper importante. Todo se basa en la comunicación, hasta una mala información está basada en la comunicación. Liderazgo, pero el estilo de liderazgo que tu organización necesite. Por eso se habla de estilo de liderazgo situacional, porque verdaderamente la persona se tiene que adaptar al equipo y no al revés. Un tema muy importante, la empatía, hablamos de empatía más que social, en verdadera empatía, pues a lo mejor no solidaria, pero sí empatía emocional, ¿no? Otro tema muy importante también es adaptabilidad al cambio, muchachos. Que la gente no tenga miedo a desafíos, porque al final estamos viviendo un desafío tras otro, quién sabe qué nos depara el futuro, ¿no? Con esta pandemia, la vez que nadie creía que iba a haber pandemia, y hubo pandemia, y nos vamos a tener que estar adaptando, hay que ser flexibles, ¿no? Yo creo que esas son como de las cosas que yo buscaría en un gerente. Hoy nos vamos a enfrentar a cosas mucho más complicadas, entonces la gente tiene que ser muy adaptable, muy flexible, y sobre todo pensar en los otros, siempre pensando como en la comunidad y en una situación personal y comunicándose de manera eficiente para evitar malos entendidos. Creo que eso es más que suficiente. Y créanme, son las competencias que yo, básico 1, porque luego me dicen 11 competencias, yo luego pienso, ok, pero no es Superman, ¿no? O sea, poca gente tiene tantas competencias desarrolladas. De acuerdo. Muchas gracias, Liz. Me gustaría hacerte una última pregunta porque la veo repetida y habla de la ansiedad de la gente, ¿no? Y dice, estoy en un proceso de búsqueda de trabajo y el simple hecho de recibir una llamada de una posición a la cual apliqué me da temor y me duele la barriga. ¿Cómo puedo manejar esto que me está afectando tanto y no puedo lograr mi objetivo? Hay mucha gente con ansiedad. Hay un alto índice de desempleo. México llegó a 2 dígitos, lo que nunca bueno, menos desde que yo nací, nunca había pasado. Canalízalo de forma positiva. ¿Cómo? Medita, hace ejercicio, teje. El estar tejiendo, aunque ustedes no lo crean, enfocar en algo manual ayuda a que el cerebro distenda, se calme. Haz algo que verdaderamente te permita estar tranquila. Yo entiendo la situación. Créeme que cuando yo, que soy empresaria, a veces no tengo para pagar la nómina, estoy, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo que pagar, qué susto. Pasa a todos lados. Empresarios como colaboradores, a todos nos pasa porque hemos estado viviendo procesos desafiantes. ¿Y sabes qué hago? Siempre hago ejercicio, por lo menos 1 hora, me encanta hacer ejercicio, por lo menos 5 días a la semana. Hago meditación, me pongo a ponerme en paz conmigo y en paz con Dios, y digo, sí se va a poder y vamos a salir adelante. Yo creo que eso te da muchas endorfinas y eso te ayuda a generar cierto nivel de tranquilidad y paz interior. Tranquila, no va a pasar nada, pero actívate, ponte a estudiar, lee, prepárate. En este momento, ¿tú sabes qué? Nunca vas a tener esta oportunidad otra vez en tu vida de prepararte tanto. Prepárate porque tenemos que tener este 10% cognitivo con el 90% de capacidad de habilidad soft. Pero tienes que tener esto. Entonces yo creo que es momento de que actives en positivo y enfoca. No puedo hacer ejercicio, no tengo dinero para hacer, salte a caminar, vete a correr, brinca la cuerda, súbete a la bicicleta que tienes ahí del perchero. O sea, haz actividad que verdaderamente te ayude a controlar tu emoción. Tú eres el responsable.
Se los he dicho desde que llegamos aquí al seminario. Todos somos responsables de nuestro sentir. Y sí creo que duele la panza. La forma de contrarrestarlo es estar en equilibrio. Muchas gracias, Liz. Gracias de verdad por esta presentación extraordinaria. Hay muchísimas palabras de agradecimiento para ti y para Mili por haber estado tan abiertas a contar sus experiencias y a darnos respuestas a todas estas dudas y preguntas que todos tenemos, ¿no? Tanto los que estamos postulando un trabajo como aquellos que reclutamos o aquellos que llevamos la dirección de un área de recursos humanos. Entonces ha sido una noche muy interesante, estoy muy agradecida desde Perú por la conexión que has tenido, Liz, con nuestra gente, con nuestro público. Mili, como siempre tú, proactiva, buscando excelentes expositores y participando activamente en todo. Y no quería cerrar la noche sin antes darte la palabra, Mili, que tú como directora del grupo de empleabilidad de Aperú, querías contarnos algo muy interesante para todos los que estamos hoy conectados. Sí, Vero, antes que se desconecten, porque sé que algunos tal vez por la hora ya no están, quiero compartirles en 1 minuto y medio algo muy importante para todos los que están en este seminario y para la comunidad en general de empleabilidad de Aperú. Ayúdame, Vero, si es que ya se ve. Sí, se ve perfecto. Sí, quería compartirles que ya hemos lanzado un voluntariado gratuito que equivale a una asesoría personalizada de empleabilidad, que tiene como objetivo poder ayudar a desarrollar las habilidades de todas aquellas personas que hoy estén buscando trabajo. Hemos puesto como nombre dentro de nuestro programa como Coachee, ¿verdad? Estas asesorías totalmente gratuitas de parte de nuestra comunidad van a ser, o ya están siendo, en realidad va a ser casi un mes de 45 minutos más o menos, totalmente personalizada, que tienen una primera parte de introducción donde los expertos de la comunidad empiezan a conocer a la persona, a entender la situación por la que están pasando, ver cuál es el objetivo de su búsqueda. Luego revisan juntos el currículum para darle feedback de contenido, de forma, y luego terminan con un role-playing, haciendo reflexiones o la retroalimentación de cómo lo hicieron. Estos son algunos de los nombres de los miembros de la comunidad que ya han tenido gratas experiencias. He recibido muchas palabras muy positivas de personas que incluso los he visto aquí en la charla, que han recibido esta sesión. Danitza Campos, que es la secretaria de nuestra comunidad, está liderando el programa, y los nombres que están aquí, que no los voy a leer porque son 12 por ahora, están dando varias horas a la semana totalmente gratuitas para quienes deseen recibir este soporte que hoy en el mercado tiene un costo, pero que la comunidad lo da totalmente gratuito. Entonces la pregunta que se cae de madura es: ¿dónde nos inscribimos, Milagros? Este es el correo de Aperú. Solo tienen que escribir, poner sus datos y decir o manifestar su interés, y a los pocos días o horas, dependiendo de la demanda, van a recibir un llamado o un mail de alguno de nuestros expertos o coach de empleabilidad para tener una sesión totalmente gratuita. Así que no se olviden de anotar o tomarle foto a este correo, y con mucho gusto los vamos a apoyar. Y pronto les estaremos comentando algunas otras iniciativas de la comunidad. Muchas gracias. Felicitaciones, Mili, realmente una iniciativa de lujo. Felicitaciones a Perú también por impulsar y dar el apoyo a este tipo de ayuda, ¿no? Que tanto se necesita, sobre todo hoy en día en el que estamos tan convulsionados todos y con tanta necesidad de orientación. Gracias. David, te dejo para cerrar la noche. A las 3, fuerte abrazo, muchas gracias por este espacio, por haber llevado este tema, haber respondido, Liz, tantas preguntas. De verdad muy enriquecedor tu presentación, Mili, con la experiencia y el aporte desde una organización multinacional. Y gracias, Vero, por moderar este espacio. A todos los que se sumaron a este webinar, escríbanos también a ese mismo correo, a peru@peru.com. Como dijo Mili, es una iniciativa de la comunidad. Queremos
queremos fomentar esto que es muy, muy trascendental para el profesionalismo de las personas, que puedan ser más empleables y cómo lograr esa posición de trabajo que a uno le interesa. Y también escríbanos para conocer más sobre sus intereses de otros temas que quisieran que se aborden desde Perú, a qué speaker le gustaría que invitemos, ¿no? Para que se sumen. Así que, y los que todavía no son socios o sus empresas no son socias, también escríbanos al mismo correo y le vamos a dar excelente beneficios y le vamos a dar mucho más detalle de lo que venimos haciendo y cómo sus empresas van a poder sumarse. Nuevamente, muchas gracias, Vero, Mili, Liz, que estén muy bien, un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Gracias, cuídense. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias, chao, chao.